Era un momento culminante en la historia de Francia. Había pasado el gobierno glorioso de Luis XIV, el más largo de todos los gobiernos de los Luises, de las monarquías de los Luises, lleno de glorias, lleno de triunfos, lleno de éxitos, pero también lleno de inconsecuencias. Y vino el de Luis XV, que prometía tanto y dio tan poco porque lo corrompieron. Allá en el barrio de los Siervos, a donde iba a visitar todos los días a las muchachitas que llegaban de todas partes de Francia para tener una entrevista con el rey. Luis XV, uno de los gobernantes más lamentablemente fallidos de la historia, precisamente porque lo corrompieron. Terminó Luis XV y viene Luis XVI, un hombre bueno. Nunca fue tan injusta la historia y tan injusta la política con un hombre que quería a Francia, la amaba entrañablemente, llegó muy joven a ser rey de Francia y encontró a Francia sumida en una crisis terrible. La crisis que se padecía en Francia en el año 1789 era una crisis pavorosa. La gente tenía hambre, el campo estaba arruinado, las cosechas habían sido muy malas y se había acumulado un descontento de años y de años y de años porque a la gente no se la escuchaba, porque no se la respetaba, porque la nobleza abusaba descaradamente de sus privilegios en todas las regiones de Francia y porque la monarquía era tan lejana y era tan autocrática, tan despótica, que la gente no lo soportaba. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer para devolverle prestigio a la corona? ¿Qué hacer para que la corona pudiera disponer de recursos en medio de semejante pobreza? ¿Qué hacer? Y se le ocurrió a los asesores de Luis XVI que lo mejor sería convocar los estados generales. Llevaban siglos sin que nadie los convocara. Los estados generales eran la reunión en una especie, algo parecido a una asamblea, de los tres grandes estados en que se dividía la nación. El de los nobles, que eran al mismo tiempo los que comandaban los ejércitos, los dueños de todo, los que vivían en Versalles, los dueños absolutos del poder, los grandes terratenientes, los que venían de la mano de los grandes propietarios para manejar a Francia, los nobles. El clero, un segundo poder inmenso en Francia, la Francia católica, la Francia que había constituido en el clero un segundo elemento de poder. Mucha parte del clero venía de la nobleza y todo el clero estaba aliado con la monarquía, por lo menos era lo que se pensaba y era lo que hasta entonces existía. Y había un tercer estado que era el pueblo que no sabía manifestarse. En Francia no había una democracia establecida y se suponía que los nobles y que el clero con su influencia harían elegir un tercer estado, el estado del pueblo, entre los amigos de la monarquía, entre gente que viniera a aplaudir lo que el rey dijera, el tercer estado. Y entonces convencieron al rey, y el rey convocó los estados generales, y aquello fue, quien lo creyera, una explosión inaudita de gente venida de todos los rincones ideológicos, de todas las maneras de pensar, de todas las maneras de ver la vida, pero que por unanimidad actuarían para buscar que el tercer estado fuera algo, para buscar que en Francia hubiera una democracia efectiva, el tercer estado. Y así se reunieron, con un día solemnísimo en la Catedral de Notre Dame, con una ceremonia fastuosa, el día 4 de mayo de 1789, y al día siguiente se instalaron los estados generales con una procesión bellísima, con unos actos llenos de solemnidad, y quedaron instalados. Lo que se
sabía, lo que siempre había sido, era que en el peor de los casos, si ellos estaban divididos, eran 3 estados y cada estado era un voto. Luego nobleza, más clero. 2. El tercer estado, el pueblo, nunca podría ganar si es que el pueblo quisiera manifestar su voz en contra de los poderes establecidos, en contra del rey, que era casi un dios para la mayoría de los franceses. Y así se reunió en un acto solemnísimo, o se reunieron en un acto solemnísimo, los Estados Generales un día 5 de mayo del año de 1789. La ceremonia pasaría y vendrían las contradicciones. La nobleza, ahí estaba, al lado del rey. El clero. En el clero aparecerían unas figuras decisivas para el manejo de la revolución, especialmente un personaje del que hemos hablado en otras ocasiones, el abate Sieyès. Alguien lo llamó la llave de la Revolución Francesa. Un hombre no heterodoxo, de un pensamiento muy profundo, que tenía la convicción de que en Francia muchas cosas tenían que cambiar. El abate Sieyès, desde el segundo estado, desde el clero. Y no era el único sacerdote, no era el único cura que venía con ideas distintas de las ideas que tradicionalmente mantuvo el clero. Y el tercer estado, un estado heterogéneo, supuestamente elegido entre esos, no se sabe si eran 5,5 o 6 millones de electores los que concurrieron a las urnas para elegir los estados generales, donde había gente de muchos estilos, de muchas vertientes y algunos de mucha izquierda. La izquierda significaría, en el momento en que se reunió la gran convención, la izquierda significaría lo contrario de la nobleza, y en la mitad la planicie. Pero esa es otra historia. Hoy estamos recordando cómo, por convocatoria del rey, por consejo de sus asesores, especialmente de Necker, el ministro de Hacienda, que necesitaba locamente recursos que vinieran respaldados por la voz del pueblo convocado en los Estados Generales. Necker fue el grande consejero de Luis XVI para tomar este paso, que es realmente el paso creador de la Revolución Francesa. Estamos en mayo de 1789. La Revolución Francesa va a empezar. Ya vendrá la toma de la Bastilla y ya vendrán los acontecimientos que se desarrollaron con una fuerza inaudita y que condujeron a ese el movimiento político quizás más apasionante de toda la historia, no de la de Francia, de toda la historia universal. Había que empezar, lo dijo Sieyès, por una declaratoria de los derechos humanos. Ese fue uno de los primeros actos de los Estados Generales, especialmente movidos por el tercer estado, de quien se preguntaban qué era, nada, qué quería ser, alguna cosa. Pues esa alguna cosa fue nada menos que toda la Revolución Francesa, que más que el 14 de julio con la toma de la Bastilla, empezó un día como hoy, 5 de mayo, cuando se reunieron los Estados Generales y el tercer estado resolvió que quería ser algo.